Entonces, damos comienzo a la vista de la causa contenciosa, rol número 490-23, demanda de Hertha Schmutzer von Oldershausen y otros en contra de Empresa de Transporte Ferroviario S.A. Doy la palabra a la señora relatora. Muchas gracias, señor presidente. Doy inicio a la relación de los autos ya singularizados. A folio 18, Hertha Schmutzer von Oldershausen, Heriberto Schmutzer von Oldershausen, Inmobiliaria Huaquén S.p.A., en adelante Huaquén, y Ricardo Schmutzer von Oldershausen, en adelante conjuntamente las demandantes, interpusieron la demanda de autos contra Empresa de Transporte Ferroviario S.A., en adelante Ferronor, acusando que ésta habría incurrido en abusos por medio de dilaciones, requerimientos ilegales, limitaciones improcedentes y otras maniobras en relación a la solicitud de cruces y atraviesos ferroviarios que Huaquén realizó. Las demandantes señalan que Huaquén ha desarrollado un proyecto inmobiliario emplazado a ambos lados de la faja donde existió una vía férrea de Ferronor. Destacan que no existe línea férrea en el sector en cuestión y tampoco circulan trenes. Indican que de 2018 han intentado llegar a un acuerdo con Ferronor para poder conducir aguas lluvias, limpias y servidas, redes de energía eléctrica y telecomunicaciones y para permitir la circulación de personas y vehículos entre los sectores del proyecto, así como para dar acceso al camino público. Para comprender los hechos que motivan la demanda, define los conceptos de cruce y atravieso. Un cruce es el área común por cruzamientos entre la faja vía ferroviaria y alternativamente un acceso peatonal o vehicular o una calle o camino público o privado. Por su parte, un atravieso es cualquier obra distinta a cruces en que se atraviesa la línea férrea en cualquier dirección, sea a nivel o desnivel. Como antecedente relevante, menciona la aprobación de un acuerdo extrajudicial entre la Fiscalía Nacional Económica y Ferronor que da lugar al procedimiento de autorizaciones para atraviesos y cruces, en adelante el reglamento Ferronor. Luego, las demandantes se refieren a las solicitudes de cruces y atraviesos que motivan la demanda. En primer lugar, plantean que el 18 de julio del 2018, Huaquén solicitó 3 cruces más los atraviesos necesarios para el proyecto. La respuesta formal llegó en octubre de 2019 por medio de la remisión de un cuadro de exigencias económicas. Estas implicaban una diferencia de 300% en comparación a los valores establecidos en el reglamento F. El 12 de mayo del 2021, Huaquén presentó una nueva solicitud de cruces y atraviesos, frente a la cual Ferronor respondió solicitando antecedentes que ya constaban en su poder. Ferronor respondió el 1 de diciembre del 2021 aceptando un único cruce. A esta fecha ya se encontraba vigente el reglamento Ferronor. En este punto, las demandantes destacan que la única restricción legal respecto a la existencia de multiplicidad de cruces se encuentra en el decreto 2132 de 1939, que contempla una distancia mínima entre ellos, pero no limitando el número de estos. En la misma respuesta, la demandada habría hecho un uso abusivo de una norma del reglamento Ferronor, exigiendo respaldar el contrato con una garantía por el 10% del valor de las obras, puesto que no concurren los riesgos que la garantía busca caucionar, toda vez que no existe infraestructura ferroviaria ni tránsito de trenes. Otro abuso se manifiesta en la exigencia de acciones y mitigaciones de las situaciones de peligro y de interacción con la vía férrea. Lo anterior sería impertinente, por cuanto no puede aplicarse la normativa reglamentaria respectiva, y además dicha actividad es de cargo de Ferronor, la Dirección de Vialidad o la Municipalidad según corresponda. Por último, en esta comunicación se exigió que Huaquén hiciera presente en los futuros contratos de venta de la afectación del proyecto a la operación ferroviaria. Sin perjuicio de lo anterior, el 14 de marzo de 2022, Huaquén aceptó las exigencias de Ferronor, anexando un contrato de servidumbre. Ferronor contestó el 22 de abril del mismo año, rechazando la servidumbre y haciendo presente que se requería que Huaquén aceptara las condiciones económicas y técnicas. Con fecha 6 de mayo del 2022, Huaquén aceptó una a una las exigencias de Ferronor, incluso las que se acusan como ilegales y abusivas, y solicitó un proyecto de contrato. Con todo, durante junio de 2022, Ferronor habría pretendido que Huaquén se hiciera cargo del cierre de la faja vía, lo cual no procede legalmente. Por último, el 3 de enero de 2023, Ferronor envió un documento de autorización de cruces y atraviesos exigiendo el pago al contado de la autorización y el derecho a uso de los mismos. Esto infringiría una de las condiciones del acuerdo extrajudicial que establece un pago anual por la autorización de los cruces o atraviesos. No obstante la aceptación de Huaquén a las condiciones exigidas por Ferronor, no ha sido posible obtener el consentimiento de esta, haciendo imposible el proyecto de las demandantes. Las demandantes plantean que existen diversos pronunciamientos en la materia que han asentado lo siguiente. En primer lugar, que las empresas ferroviarias se encuentran en una posición dominante respecto de quienes deben cruzar sus fajas vías en relación con cruces y atraviesos, pero no así respecto a paralelismos.
que las empresas ferroviarias pueden explotar comercialmente los bienes de su propiedad, cobrando a terceros por el uso de la faja vía, y que se incurre en un abuso de posición dominante si se impide el cruce o si se imponen condiciones abusivas para que el cruce tenga lugar. Explican que Ferronor ha intentado cobrar a Huaquén tarifas sin justificación económica razonable, ya que existe como antecedente la aprobación del reglamento F, que contiene fórmulas tarifarias que son razonablemente justificadas de una perspectiva económica. Señalan que si Ferronor cobra montos superiores a los que cobraría F si ésta fuera dueña de la faja vía, existiría un indicio relevante de que dichos cobros carecen de razonabilidad económica, pues no debería haber diferencias de costos relevantes entre ambas. En definitiva, solicitan acoger la demanda y declarar que la demandada ha ejecutado los actos contrarios a la libre competencia descritos en el cuerpo de esta presentación, infringiendo así el inciso primero del artículo 3 y su letra B, ambos del Decreto Ley 211. En segundo lugar, que se ordena a la demandada el cese inmediato de las conductas anticompetitivas y disponer su prohibición hacia el futuro, respecto de la parte demandante y de cualquier tercero interesado en establecer cruces o atraviesos en cualquier parte de la faja de Ferronor o de su infraestructura ferroviaria donde ella exista o llegue a existir. En tercer lugar, que se ordena a Ferronor atenerse estrictamente respecto de la parte demandante a las normas sobre cruces y atraviesos aprobadas en los autos Acuerdo Extrajudicial 21 de 2021 de este tribunal. Que se ordena a Ferronor no limitar el número de cruces y atraviesos de un interesado, salvo que exista norma expresa aplicable al rubro ferroviario que así lo establezca, y limitarse estrictamente a las limitaciones y condiciones que dicha normativa contemple. Que se condena a Ferronor a otorgar y constituir en favor de los demandantes 2 cruces ubicados en los puntos indicados y 6 atraviesos subterráneos. Que se impone a la demandada una multa a beneficio fiscal dentro de los límites que establece la ley, de acuerdo a la suma que determine este honorable tribunal conforme a derecho y al medidor del proceso por las infracciones a la libre competencia cometidas en perjuicio de la demandante. Y en séptimo lugar, que se condena a la demandada en las costas de la causa. El 11 de octubre del 2023, a folio 49, Ferronor contestó la demanda solicitando su rechazo con costas. En primer lugar, plantea que la razón de esta demanda es la disconformidad de las demandantes con el número de cruces autorizados para comunicar su proyecto inmobiliario en el sector de Huaquén, comuna de La Ligua. En cuanto a los cruces, hace presente que estos pueden ser públicos o particulares, teniendo características diversas en cuanto a su procedimiento de aprobación. Los cruces relacionados a la presente causa serían particulares. Ferronor hace presente la existencia del Acuerdo Extrajudicial 21 de 2021, aprobado el 17 de marzo del mismo año, que establece cobros objetivos, transparentes y no discriminatorios. Indica que el otorgamiento de una autorización de este tipo no implica una tramitación sencilla, puesto que éstas son sometidas a un riguroso análisis técnico y de seguridad. El reglamento permite objetar o rechazar autorizaciones si el proyecto no cumple con ciertas condiciones o si solo lo hace parcialmente, si éstas implican una restricción a la velocidad o limitación a la operación ferroviaria, cuando impliquen infracción a la normativa vigente o cuando por motivos justificados no sea posible o recomendable construir el atravieso. Además, se contempla un procedimiento de impugnación que permite objetar algunas de las variables contempladas en el monto a cobrar, pudiendo someter la controversia a arbitraje. Respecto a las negociaciones precontractuales entre Ferronor y Huaquén, hace presente lo siguiente. En octubre del 2019, Ferronor hizo envío de un cuadro preliminar con los valores de cobros anuales vigentes hacia fecha. Destaca que esos montos nunca fueron cobrados a Huaquén, por cuanto existía investigación de la Fiscalía Nacional Económica y eventualmente tendría que establecer un nuevo régimen tarifario. En 2021, Huaquén presentó 3 solicitudes que fueron objetadas u ordenadas corregir por no ajustarse a especificaciones técnicas y legales de aplicación general. Ferronor señala que solo se pudo acceder a la utilización de un cruce por razones de seguridad de la vía férrea y la interacción de esta con los futuros residentes del proyecto de las demandantes. En efecto, Ferronor tiene previsto que dentro de 2 o 3 años pase por el sector del proyecto el tren de la costa que unirá La Calera con Los Vilos. El 28 de diciembre del 2022, Huaquén le remitió un borrador de contrato que contemplaba 2 cruces en lugar de 1. El 6 de marzo de 2023, Huaquén modifica el contrato, adecuándolo a un solo cruce, pero estableciendo un precio equivalente al pago anual al contado, que incluye una tasa de descuento, a pesar de pretender pagar en cuotas. El 31 de marzo de 2023, Ferronor envió una nueva versión del contrato, dando cuenta de situaciones que debían ser precisadas. Y por último, el 19 de abril de 2023, Ferronor envía un nuevo borrador del contrato, indicando el correcto precio a pagar por el derecho a uso de atraviesos y el cruce autorizado. Esta comunicación no fue respondida por Huaquén. En cuanto a las defensas planteadas, en primer lugar señala que la demanda no señala el mercado relevante ni cómo las conductas imputadas afectarían la libre competencia.
En consecuencia, las demandantes no se hacen cargo de que Ferronor no participa ni compite actual o potencialmente en el mismo mercado que Huaquén y que tampoco se encuentra integrada verticalmente en este. En caso de que las conductas impactaran el mercado inmobiliario, plantea la pregunta de cómo podría abusar de una posición dominante en un mercado en que no participa. En cuanto al mercado de cruces y atraviesos, no cuenta con incentivos anticompetitivos para excluir a Huaquén. En efecto, le es más beneficioso conceder más de un único cruce particular. De considerarse que ha pretendido usar explotativamente su posición dominante en este último mercado, afirma que no ha cobrado tarifas mayores a las contenidas en el reglamento ni ha discriminado arbitrariamente a Huaquén. En otro apartado, opone excepción de falta de legitimación pasiva respecto de las prácticas anticompetitivas acusadas en el mercado inmobiliario por las razones señaladas precedentemente. En otro orden de ideas, agrega que no es efectivo que haya rechazado la solicitud de cruces particulares sin motivo, ni menos que se trata de un posible atentado contra la libre competencia. En este sentido, plantea que no se configuran los elementos del tipo infraccional referido a un posible abuso de posición dominante exclusorio, puesto que Huaquén y Ferronor no compiten en un mismo mercado. De esta forma, la conducta solo podría enmarcarse como negativa injustificada de contratación o de acceso. Los requisitos para estar frente a dicho tipo de ilícitos son la existencia de una posición dominante, su ejercicio abusivo y que dicha conducta tenga por objeto la exclusión de un competidor aguas abajo. Ninguno de los requisitos se cumple en este caso. Por otro lado, destaca que las demandantes no han explicado cómo el otorgamiento de un único cruce afectaría significativamente su capacidad para operar o seguir operando en el mercado inmobiliario. Descartado lo anterior, afirma que se asienta que el conflicto de autos es uno técnico. Agrega que no es efectivo que las tarifas contenidas en el reglamento Ferronor carezcan de una justificación económica razonable, puesto que ellas fueron establecidas en base a un estudio de costos, de acuerdo a un modelo de empresa eficiente y fueron aprobadas por la Fiscalía Nacional Económica y este honorable tribunal. Ferronor no tiene autonomía para establecer a discreción las tarifas en cuestión. Todo lo anterior permite descartar la posibilidad de una discriminación de precios arbitraria con objeto de apropiarse de una parte del excedente del consumidor a través de un abuso de posición dominante explotativo. Añade que si bien no comparten la tesis de que los precios excesivos explotativos pueden ser considerados como una conducta sancionable en nuestro derecho a la libre competencia, en este caso tampoco se dan los requisitos que exigen quienes apoyan esa tesis. Señala que debe tenerse en cuenta que la existencia del reglamento F no implica que Ferronor deba atenerse a él, teniendo en consideración además que cuenta con un reglamento propio. Por otro lado, indica que no existiría responsabilidad conforme a lo establecido en el artículo 32 del Decreto Ley número 211 y que ha obrado con la confianza legítima de que su sistema tarifario no es contrario a la libre competencia, por lo que no concurra un elemento subjetivo. Añade que las demandantes pretendían que Ferronor cometiera un atentado a la libre competencia en caso de cobrar una tarifa menor. En subsidio, plantea que las supuestas condiciones impuestas no configuran ningún atentado a la libre competencia. En cuanto a la garantía, señala que ésta se encuentra contemplada en el reglamento Ferronor y no le implica ingresos. En lo referido a acciones y mitigaciones de situaciones de peligro, Ferronor no obtiene beneficio anticompetitivo, además se trata de un asunto de orden ferroviario y no constan los valores de contrato. En cuanto a la condición de ser presente en contratos futuros de venta de viviendas que habrá tránsito ferroviario, esto no consta en borradores de contrato y consiste en un elemento de seguridad. Añade que Ferronor no ha exigido el pago al contado de la tarifa contenida en el reglamento, ya que una vez que Huaquén indicó durante las negociaciones precontractuales que prefería la modalidad de pago en cuotas, Ferronor modificó el borrador para adecuarlo a lo solicitado. Agrega que tampoco es efectivo que haya pretendido que Huaquén se hiciera cargo del cierre de la faja ferroviaria y lo anterior no consta en borradores de contrato. En subsidio a lo anterior, Ferronor opone excepción de prescripción respecto a la remisión a Huaquén de un cuadro tarifario en octubre del 2019 por haber transcurrido más de 3 años desde la supuesta ejecución de la conducta. En subsidio, plantea que debe eximirse a Ferronor de la imposición de una multa en virtud de lo dispuesto en el artículo 32 del Decreto Ley número 211, toda vez que se ciñó el acuerdo extrajudicial 21 de 2021. En subsidio a lo anterior, afirma que Ferronor solo debe ser sancionado con el mínimo de las multas aplicables. A folio 66 quedó firme la interlocutoria de prueba de la causa, que fijó los siguientes hechos sustanciales, pertinentes y controvertidos de autos. En primer lugar, estructura, funcionamiento, características y condiciones de competencia en él o los mercados en que incidirían las conductas imputadas en autos desde el año 2018 hasta la fecha de interposición de la demanda, esto es el 18 de mayo del 2023. En segundo lugar, efectividad de que la demandada ha ejecutado las conductas imputadas, en particular
A. Efectividad de que la demandada ha exigido a las demandantes asumir medidas de mitigación de situaciones de peligro y de interacción entre la vía férrea y la comunidad. En la afirmativa, justificación y efectos de la competencia. B. Efectividad de que la demandada ha exigido el pago al contado de la utilización y del derecho a uso de cruces y de atraviesos solicitados. En la afirmativa, monto, justificación y efectos de la competencia. C. Efectividad de que la demandada ha exigido a las demandantes que asuman el cierre de la faja ferroviaria. En la afirmativa, justificación y efectos de la competencia. En tercer lugar, justificación y efectos de la competencia de las conductas acusadas, en particular, negativa de la demandada a autorizar la construcción conjunta de los dos cruces solicitados por las demandantes. B. Cobros exigidos por la demandada a lo largo de las negociaciones con las demandantes, tales como la tarifa por concepto de autorización y el derecho a uso de cruces y atraviesos, así como la garantía para caucionar los daños a la infraestructura ferroviaria y la oportuna ejecución de los atraviesos. Y en cuarto lugar, eventual beneficio económico obtenido por la demandada y otras circunstancias que incidirían en una eventual sanción. Hago presente que la individualización de la prueba rendida por las partes se encuentra disponible para los ministros en la versión digital de esta presentación. Por último, hago presente que a folio 160, Ferronor presentó sus observaciones a la prueba. Con esto doy por concluida la relación, señor presidente. Muchas gracias, señor. Continuamos con el alegato del representante de la demandante, señor Juan Pablo Lorenzini, por 30 minutos. Muchas gracias, señor presidente. Con la venia del tribunal, alego por mis representadas, Herta Holzenmuster, Inmobiliaria Huaquén y otros. Es una cuestión no discutida en esta causa que el proyecto inmobiliario de Huaquén, de Inmobiliaria Huaquén, en la zona de Huaquén, que le da el nombre al proyecto, aparece dividido en dos por la faja ferroviaria de Ferronor. Las fajas vía, lo sé bien porque fui fiscal de ferrocarriles por algunos años, las fajas vía dividen el país en dos. Y las cosas que ocurren a un lado deben ser resueltas si tienen interacción con el otro lado de la vía. Este es el caso precisamente, porque no solo porque el proyecto abarca áreas a ambos lados de la faja vía, sino que además porque por conformación del terreno, aunque no hubiera una parte poniente del proyecto y solo lo hubiera en el sector oriente, el escurrimiento de aguas lluvias y el acceso a su vez a sistemas de suministro, tanto de corrientes fuertes como débiles, exige pasar por encima o por debajo de esa faja vía. Estoy hablando de faja vía porque a la fecha de interposición de la demanda no había vía férrea. Es verdad, la había, enterrada. La vía férrea de Ferronor fue adquirida el año 99 de Corfo. Este es lo que antiguamente se llamaba la red norte de la empresa de ferrocarriles del Estado, que va desde La Calera hasta Iquique. Y como tienen oportunidad de ver, porque acompañamos como prueba al respecto un oficio firmado por el jefe del Departamento de Transporte Terrestre del Ministerio de Transporte, en el área ferroviaria la denominación de la nomenclatura de ubicación de los puntos kilómetros se definen por lo que se llama un PK, punto kilómetro, en que se designa la ubicación precisa de un punto en la vía a partir de un kilómetro cero, en este caso es La Calera, y por lo tanto cuando estamos hablando de PK 76 más 80, estamos hablando en el kilómetro 76 con 800 metros desde ese punto cero. Esa es la referencia. Esta necesidad de debate y de negociación con Ferronor era inevitable para mi representada. El proyecto no puede realizarse si no llegamos a algún tipo de acuerdo. Y esto empieza el 2018. Estamos en el 2024. Alguien debiera llamarle la atención que hayamos estado más de 4 años intentando llegar a un acuerdo, cuando el incentivo económico, entendemos, y no le voy a explicar eso a este tribunal, de que en materia económica los agentes económicos se comportan con racionalidad económica. ¿Cómo es posible que un proyecto esté retrasado por 4 años por un aspecto como este, que además tiene precedentes? ¿Es porque Inmobiliaria Huaquén es particularmente negligente? No, la respuesta es no. Sino que simplemente porque fue víctima o intentó ser víctima de un abuso.
de parte de Ferronor, que al respecto tiene una posición de absoluto dominio. Se ha planteado en la defensa, voy a ser mi alegato no es complejo, porque un profesor de Derecho Procesal, mientras yo era estudiante hace ya demasiadas décadas atrás, nos enseñaba, cuando tengas la razón, ve directo al punto y trata de convencer, cuando no la tengas, trata de confundir. Voy por lo tanto, a tratar de convencer yendo directo al punto. Sobre la competencia del honorable tribunal, este es un tema que está resuelto en la jurisprudencia de este tribunal. La primera sentencia de las cuales es la 76 del año 2008, hace muchísimo tiempo ya, a propósito de los abusos en que incurría EFE, mucho antes de que yo llegara a EFE, por cierto, con empresas de telecomunicaciones que efectivamente esquilmaba a dichas empresas cobrando lo que quería a propósito de los cruces que ellos necesitaban hacer en la faja vía de la empresa Ferrocarriles del Estado, que es más extensa que la de Ferronor, son 2.000 kilómetros. ¿Y qué es lo que dijo el tribunal en esa época? Dijo, bueno, que esa circunstancia, y lo dice en el considerando 18º de esa sentencia 76, por supuesto que ahí se puede producir un atentado a la libre competencia, afectación al decreto ley 211, sí, y además razona el tribunal que como no hay otro medio para solucionar este problema, el tribunal es competente. En esa misma sentencia, que dicho sea de paso, yo me confundí mucho cuando la Ferronor, patrocinada por mi distinguido contradictor, alegaba incompetencia y que aquí no hay un problema de libre competencia. Me confundí porque a esa fecha, y no como simple abogado, sino que como miembro del tribunal, le suscribió esta sentencia. Y por lo tanto, estimo, bueno, pues uno puede cambiar de opinión, pero esta era la opinión que yo conocía de mi distinguido contradictor. Y en esta sentencia, respecto a la definición del mercado relevante, los considerandos 23º y 24º aclaran, a nosotros nos parece de manera muy evidente el punto. Dado que la necesidad de atravesar faja vía es una condición de hecho inevitable si es que deben desarrollarse, si para desarrollar cualquier actividad económica, en este caso una inmobiliaria, si es necesario conectar un lado al otro de la faja vía, es imposible no tener que toparse con ella y por lo tanto ahí hay una situación de dominio. Y en esa situación de dominio se puede abusar, sí, y voy a demostrar que Ferronor lo hizo. ¿Hay una potencialidad de abuso? Por supuesto. Y alegaba en su contestación Ferronor diciendo cuál sería el sentido económico, porque se ha concentrado mucho en los dos cruces, ya diré que eso no es tan relevante. ¿Qué sentido económico tendría solo imponer un cruce y no dos? ¿Dónde está el sentido económico? Bueno, la verdad es que el sentido económico quedó de manifiesto en la propuesta económica que en su minuto Ferronor envió a Inmobiliaria Huaquén. No estaba obteniendo un provecho económico por un cruce adicional, pero por Dios que quería quedarse con parte del excedente del negocio inmobiliario, cobrando una cantidad exorbitante, como veremos a continuación. De hecho, mucho más rentable que conceder un segundo cruce según se requería en ese momento. ¿Verdad que soy yo el que tengo que mover esto? El criterio del tribunal ha sido mantenido en el tiempo. No es que la sentencia 76 del 2008 fue una circunstancia rara y el tribunal pudiera haber cambiado de criterio. No, ha mantenido el criterio en el tiempo. El año 2013, en la causa C-258, participando mi distinguido contradictor como ministro de este tribunal, aprobó la conciliación entre la Fiscalía Nacional Económica y EFE, reglamento que es prácticamente idéntico al que hoy día rige para el caso de Ferronor, que fue aprobado el año 2021. O sea, tenemos pronunciamientos del tribunal el 2008, el 2013 y el 2021 respecto de este mercado. Yo me pregunto, si este no es un tema de libre competencia, ¿por qué se dictó la sentencia 76? Si no es un tema de libre competencia, ¿por qué la Fiscalía Nacional Económica
negoció con la empresa de ferrocarriles del Estado el año 2013 y ambos pidieron al tribunal que se aprobara el reglamento de EFE. Y el tribunal se estimó competente a sí mismo y en vez de declararse incompetente, aprobó el reglamento. ¿Por qué Ferronor y la Fiscalía hacen otro tanto el año, a partir del 2017 empieza la investigación de la Fiscalía y concluye el año 2021 con un acuerdo que este tribunal nuevamente aprueba? O decir hoy día que este tribunal es incompetente, que este no es un problema de libre competencia, con todo respeto, va en contra de los actos propios de todos los intervinientes en esta materia. Y está bien, todos podemos cambiar de opinión, pero esta es la opinión que nosotros conocemos al día de hoy y es conforme a esa opinión que nos hemos conducido en estas negociaciones con Ferronor. Y quiero dejar de manifiesto inmediatamente lo abusivo de Ferronor. Lo que está a la izquierda es lo que resulta de la propuesta que nos hizo Ferronor, la última propuesta que nos hizo Ferronor, ateniéndose al reglamento que este honorable tribunal aprobó en el acta que corre en el folio 151 del año 2021. Lo que hay a la derecha es la propuesta que recibimos en octubre de 2019, el correo electrónico y el documento están acompañados, documento 3 del folio 4. Y hago una salvedad. Cambian en uno y otro algunos conceptos pero y se ordenan de manera relativamente distinta, pero son los mismos. ¿Y por qué tengo la distinción en anual 20 y 25 años? Porque la propuesta de Ferronor de abril del 2023, que dicho sea de paso es para 12 atraviesos y un cruce, es por 25 años. La propuesta que se recibió del año 2019 era a 20 años, indicando un valor anual. Y por lo tanto, para poder comparar peras con peras y manzanas con manzanas, hicimos el ejercicio matemático de extrapolar a 25 años la propuesta de la petición del año 2019, de manera de comparar los 25 años del 2019 con los 25 años que resultan del reglamento. Y fíjense, señoría, honorable tribunal, la diferencia. De acuerdo al reglamento, que nosotros en las negociaciones le habíamos mandado cálculos conforme al reglamento de EFE, porque no conocíamos el de Ferronor, aunque ya estaba dictado, fue una inobservancia nuestra. En el reglamento de EFE hay 200 UF de diferencia si aplicamos el de Ferronor, son prácticamente idénticos. Resulta que lo que Ferronor debía cobrar, según los criterios aprobados por este tribunal, eran 6.694,92 unidades de fomento, para 12 atraviesos a 25 años. Y ellos, para dos cruces y 9 atraviesos, el año 2019 pretendieron 25.946 UF para 20 años, que llevado a 25 son 32.000 UF. 32.000 UF, lo que valía 6.600 UF. 479% de diferencia. O sea, perdón, el abuso es evidente, ¿no? ¿Cómo pasamos de 32.000 UF a 6.000? Bueno, simplemente porque la regulación que se justificaba de sobra, la regulación reglamentaria que este tribunal debió aprobar, es la que terminó por defender o la que termina por defender a aquellos que están obligados a pasar de un lado a otro de la faja vía. Y todo esto, dicho sea de paso, el 2019, cuando nos trataron de cobrar 30.000 UF, usemos la cifra global, es cuando Ferronor, patrocinada por el mismo patrocinante de hoy día, imagino, porque él suscribió el documento, puedo equivocarme y pido excusas si es así, pero en definitiva lo que se presentó al tribunal está patrocinado por el colega Menchaca, cuando ya el año 2017 la FNE estaba investigando este tema con Ferronor y terminó llegando al acuerdo extrajudicial. Desde hace 2 años Ferronor venía contestando requerimientos de la Fiscalía, sabía perfectamente que a la Fiscalía interesaba el tema de los atraviesos, cosa que por lo demás sabía desde el 2008, porque en el mercado ferroviario todos saben que a EFE se le había ya impuesto mucho antes condiciones uniformes, no discriminatorias, en fin, las que correspondía.
Y sin embargo intentaron en el 2019 sorprender a Inmobiliaria Huaquén cobrando más de un 400% por encima de lo que terminó siendo justo, asumiendo que el acuerdo extrajudicial define tarifas justas. A este antecedente conviene tener presente la declaración del testigo Martínez. Francisco Martínez es el abogado de Ferronor. Él se definió a sí mismo como abogado externo, pero es abogado de Ferronor desde el 2004, según su propia declaración que consta en autos, o sea, hace 20 años. Y él reconoce que efectivamente hubo un intento, implícitamente, de cobrar lo que no se debía. Respecto de los valores, dice él, la verdad es que estos valores fueron mutando en el tiempo hasta que terminó en un valor ajustado al acuerdo. Mutando en el tiempo. Qué manera más eufemística de decir, no resultó cobrar más caro, que es lo único que recibimos, que consta en el intercambio de documentación y que está acompañada al proceso. Y reconoció, esto es relevante, como partícipe de la negociación a Alejandro Schlesinger y a un Sergio Uribe. ¿Y por qué es relevante esto? Porque los correos electrónicos, algunos de ellos en que se nos hacían las exigencias indebidas, estaban suscritas por estas personas, por don Sergio Uribe o por Alejandro Schlesinger. Quiero hacer una referencia, porque aquí conviene tener presente un punto. Si uno analiza, ya volveré sobre el particular, si uno analiza la reglamentación de los acuerdos extrajudiciales en materia de tarifado por atravieso que este tribunal ha aprobado, tanto en el caso de Empresas Ferrocarriles del Estado como de Ferronor, están, no se dice expresamente, pero están obviamente concebidos para vías en operación. De hecho, algunas de las tarifas incluyen los costos que significa alterar la operación de un tren para la construcción del atravieso, las restricciones, derechamente los reglamentos hablan de las restricciones de vía. Durante un tiempo un tren no puede pasar o debe pasar a una velocidad distinta de la natural porque se está obrando sobre o bajo la vía. De manera que si uno revisa estos reglamentos, evidentemente es para una empresa operando. El propio señor Martínez, testigo de la contraria, reconoce que hace por lo menos 20 años que no circula un tren. En la absolución de posiciones, mi representada Erta Schmutzer dice que hace 40 años que no pasa un tren. Es curioso, porque además en las condiciones en que le fue otorgada, hecha la venta a Ferronor, tenía obligación de mantener la operación de un tren de manera permanente en la vía principal, entre La Calera y Iquique, condición que no se ha cumplido, por supuesto. 20 años que no pasa un tren. Y entonces, ¿por qué? Porque la vía no está habilitada. A ver, no estaba habilitada cuando demandamos. Curiosamente, a partir de nuestra demanda empezaron a haber trabajos frente a Huaquén. Trabajos que están desconectados por el norte y por el sur. Pero, bueno, cada cual es responsable de lo que hace. Estas fotos son acompañadas por la contraria. Esa es la vía férrea. Por ahí no puede circular un tren. Hay que hacer un montón de cosas antes de que pueda circular un tren. Claro, hubo la vía férrea, la que era de ferrocarril, la empresa Ferrocarriles del Estado, pero está en muchos lados prácticamente desaparecida. ¿Y es posible hacer cruces? Por supuesto, es cosa de mirar. Pero no solo trató Ferronor de hacer exigencias económicas completamente indebidas, absurdas, abusivas, sino que durante la negociación hubo una serie de otras exigencias adicionales, todas las cuales lo que pretendían era entorpecer el acuerdo. ¿Con mira a qué? Habría que preguntárselo a ellos. Pero exigencias adicionales, algunas de las cuales son derechamente ilegales porque van contra norma expresa. Debo decir que la Ley General de Ferrocarriles es de 1931 y la verdad es un refundido de normas desde el año 1925. Los que participamos en el mercado ferroviario enfrentamos una ley que tiene 100 años de historia. Alegar desconocimiento de la ley ferroviaria en este mercado, no solo por ser un profesional del área, sino que además por la antigüedad de la norma, que no ha cambiado, es
sencillamente indebido. ¿Cuáles fueron las exigencias adicionales? Un único cruce. El artículo 2 del Decreto Ley 2132 del año 39, así de antiguas son todas estas normas, dice expresamente que puede en zonas urbanas, dice, no menos de 300 metros, va a haber 2 cruces, y en zonas rurales a no menos de 500 metros. Los PK, dije al principio, identifican la ubicación de un punto en la vía férrea en función de los kilómetros desde el parámetro cero. Por lo tanto, por definición, cuando se pidieron 2 cruces en los PK 76 más 86 y en el 75 más 96 hay 900 metros entre ellos. Es un ejercicio aritmético. La norma dice que no puede haberlos a menos en zonas rurales, a menos de 500. Pues bien, se pidieron a 900. ¿Por qué restringir solo a 1? Si de acuerdo a la normativa ferroviaria había derecho a 2. No obstante, forzados por la necesidad de resolver este tema, y lo dijo bien la relatora, Huaquén, al menos en 2 oportunidades, redujo sus pretensiones y llegó a conformar con un solo cruce. Y cuando alguna vez aceptó las condiciones, Ferronor nos dijo, no hay una aceptación expresa, y lo dijo también la relatora, hay una carta, que está acompañada, en que fuimos diciendo, ok, punto por punto, ya que no entendieron en términos generales de que aceptamos la propuesta, aceptamos a la propuesta en el aspecto A, en el aspecto B, en el aspecto C, en el aspecto D, incluyendo renunciar, a pesar de tener derecho a 2 cruces, llegamos a renunciar a 1 y aceptamos 1. Ni aún así fue posible llegar a un acuerdo. ¿Por qué? Por estas exigencias adicionales. Ferronor, en un comportamiento que es completamente arbitrario, porque es discrecional según de lo que estamos hablando, intentó siempre exigirnos la garantía del 10% que establece su reglamento. Pero ¿cuál es el objeto de esa garantía? Es caucionar los posibles daños a la infraestructura ferroviaria, que a esa sazón no existía, la correcta, oportuna y fiel ejecución del atravieso, ok, y la correcta operación y tránsito ferroviario, que no existe. Entonces, al menos la pregunta era, que se lo hicimos, yo participé en esas reuniones, ¿cómo quieres que dónde voy, a qué compañía de seguros le digo que me cotice un seguro, una garantía para estos ámbitos si algunos de ellos no existen? ¿Cómo una compañía de seguro evalúa el riesgo en estas circunstancias? En una empresa ferroviaria operando en ese sector probablemente sea sencillo. Pero en una infraestructura ferroviaria que no existe, que hay que rehabilitar, para cubrir el riesgo de unos trenes que tampoco existen, no se conoce su frecuencia, no se conoce su carga, no se conoce ninguna característica. ¿Cómo se cotiza eso? ¿Quién podría cotizar eso? Y nos exigían la garantía del 10%. Está bien, está en el reglamento, pero se vuelve en las circunstancias reales, de la vida real, no de la vida normativa para una empresa operando, se vuelve un imposible. En el mismo correo de de diciembre del 2021, se nos dice que Huaquén tendrá que hacerse cargo de, y esto es textual, prevenir riesgos, ruidos, conflictos o contingencias de cualquier tipo, así de vago. ¿Qué es eso? Tales acciones y mitigaciones deberán ser acordadas con Ferronor y serán de cargo exclusivo del solicitante. A lo menos convengamos los siguientes comentarios. Primero, que en lo que a ruido se tratan las cosas ambientales, eso es propio de Ferronor. ¿Por qué lo traspasa a Huaquén? Es más, la legislación ambiental y el reglamento ambiental, artículo 3 de calificación ambiental, artículo 3, número 8, si mi memoria no me falla, dice que las vías férreas, así como las estaciones de ferrocarril, deben estar sometidas a la evaluación ambiental. Será declaración, será estudio, pero deben estar evaluados ambientalmente. ¿Por qué traspasar eso a Huaquén? Y respecto de la señalización de cruces, tanto que le preocupaba la seguridad como argumento, el Decreto Supremo 38, este es bien moderno, del año 86, define
la seguridad que debe señalarse, asociarse a una vía férrea, y lo define con un concepto que es el índice de peligrosidad, que lleva desde un mínimo de simplemente 2 señales, disco pare y cruz de San Andrés. La misma norma dice el disco pare lo debe poner la empresa ferroviaria, la cruz de San Andrés la debe poner el municipio o vialidad según la naturaleza del lugar, si es urbano o rural. En ningún caso Huaquén. ¿Por qué traspasarle a Huaquén aquello? Y cuando de verdad hay mucha circulación de trenes o de vehículos, cosa que no ocurre en este caso, el índice de peligrosidad aumenta y llegamos al final a las barreras automáticas. Todo reglamentado. No hay exigencia alguna que hacer sino cumplir la norma. ¿Por qué pedir que se cumplieran cosas extraordinarias? En el mismo correo, estoy hablando de diciembre del 2021, Ferronor intenta meterse en los contratos que Huaquén va a suscribir con los compradores de cada una de las unidades habitacionales del proyecto. Deberá ser presente, dice Ferronor, en cada uno de los futuros contratos de venta de la afectación del proyecto a la operación ferroviaria, inexistente a esa fecha, y su estricta sujeción a las acciones y medidas de mitigación de riesgos señaladas anteriormente. Es decir, no solo le traspasa la obligación de mitigar riesgos de la operación ferroviaria a Huaquén, sino que además pretende que Huaquén a su vez se lo traspase a sus compradores. En junio del 2022, don Roberto Pirazzoli, que es el dueño de Ferronor, exigió el cierre perimetral. Hay un correo electrónico de un ex director que da cuenta de aquello. Y por si hubiera duda, el testigo Martínez declara en consecuencia, sí, hubieron, dice él, conversaciones para buscar una alternativa de que en este caso se hiciera algún tipo de estructura que fuera más allá de un cierre. La Ley General de Ferrocarriles, 1931, dice que la obligación del cierre de la faja vía le corresponde a la empresa ferroviaria y es más, el inciso siguiente del mismo artículo agrega, en lo sucesivo nunca más podrá exigirse que el cierre lo hagan los predios colindantes. O sea, está dicho en castellano, pero dicho y reafirmado. Entonces Ferronor incurre en una abierta ilegalidad al exigir que se haga Huaquén responsable de un cierre que la ley le prohíbe transferir a los dueños de predio colindante. Cuando uno mira todo este contexto, de haber intentado obtener una rentabilidad 400 y tantos % por encima de la tarifa justa, cuando, a propósito del relato, muy bien hecho, ve que cada respuesta demora 6 meses. La primera, de hecho, demoró 18 meses. Cuando uno ve que se hacen exigencias ilegales como medidas de seguridad respecto del cruce y cierre respecto de la faja, y se hacen las demás exigencias que he señalado, el contexto de todo aquello es evidente, ¿no?, del abuso de la posición de dominio en la que incurría Ferronor. Y Ferronor se excusa, y con eso cierro mi alegato, señor presidente, diciendo que hay proyectos, el Tren de la Costa. Cuando yo fui superintendente de electricidad y combustible en mi otra vida, siempre que había oposiciones a líneas eléctricas, todo el mundo decía tener proyectos. Es fácil tener sueños. El tema es que los sueños vayan a realidad. El propio Ferronor acompañó un documento, ahora último, el 29 de agosto, en que se refiere al Tren de la Costa. Y en ese documento que acompaña a Ferronor vienen 4 cartas de apoyo al proyecto de distintos municipios involucrados. Esas cartas tienen fecha 2022. Así de prioritario es el proyecto, en que las cartas son de 2022. Y preguntado al respecto el testigo Martínez, testigo de la otra parte, o sea, dice que quizás no inmediatamente, pero quizás en los próximos 10 o 15 años. 10 o 15 años. Puede que haya un requerimiento de las distintas localidades en contar con una línea que pueda unirse ferroviaria. ¿Cómo se excusan en un proyecto inexistente? A ver, está bien, perdón. Un proyecto, pero que de proyecto no ha pasado a nada. ¿Hay evaluación ambiental que la normativa ambiental exige en el caso de las líneas férreas? No hay evaluación ambiental.
Yo no puedo probarlo porque los que son abogados del honorable tribunal saben bien que el hecho negativo no se puede probar. No puedo probar que no han pedido la calificación ambiental. No la han pedido. ¿Por qué? Porque la verdad es que el proyecto es simplemente una declaración. Los hechos, no las elucubraciones, los hechos demuestran que Ferronor intentó literalmente quedarse con excedente económico de mi representada, pidiendo tarifas, haciendo caso omiso a los precedentes que existían, a la investigación de que estaba siendo objeto, pretendió obtener una rentabilidad brutal y con miras a forzar a que aquello terminara ocurriendo, generó la cantidad de acciones que he señalado. A nosotros nos parece que es evidente que aquí se ha cometido una infracción a la libre competencia y este tribunal debe sancionarlo. He concluido, señor presidente. Gracias. Muchas gracias, don Lorenzini. Continuamos con el alegato de la demandada, representada por el señor Tomás Menchaca, por 30 minutos. Muchas gracias. Muchas gracias, señor presidente. Con la venia de este tribunal, vengo a alegar por la empresa de transporte ferroviarios S.A. Ferronor, solicitando que la infundada demanda de autos sea rechazada en todas sus partes con ejemplar condena en costas. Honorable tribunal, estamos en presencia de una demanda tremendamente confusa, en la cual, dicho sea de paso, no se indica en modo alguno cuál es el mercado relevante. Si se hubiera indicado el mercado relevante en la demanda, gran parte de las conductas imputadas podrían descartarse desde luego, pues mi representada no participa en modo alguno, ni actual ni potencialmente, en el mercado inmobiliario, por lo que no podría tener una posición dominante ni de ninguna especie en el mismo de la que pudiera abusar. Luego, la demanda señala una serie de confusas imputaciones respecto de un incumplimiento del reglamento F y de los precios establecidos en ese reglamento, en circunstancias que cuando se presentó la demanda estaba hace bastante tiempo ya rigiendo el reglamento de Ferronor y mi representada estaba absolutamente obligada, por ese propio reglamento, a cumplirlo y no a cumplir un reglamento de una empresa distinta. De hecho, mi representada, precisamente para evitar demandas como la de autos, pactó, luego de un completo análisis según el modelo de empresa eficiente, una política de precios objetiva, transparente, no discriminatoria, en su reglamento que fue negociado con la Fiscalía Nacional Económica punto por punto y fue aprobado íntegramente por este honorable tribunal. La contraria, y esa es la verdad del caso, quería condiciones mejores que las del reglamento. Por eso en la propia demanda, muy posterior al reglamento Ferronor, habla de los precios del reglamento Ferronor, perdón, del reglamento F. Quería mejores condiciones, por eso demandó, por eso tampoco quiso conciliar. La verdad es que aparentemente no tiene ningún apuro en celebrar el contrato porque se le ha ofrecido siempre el contrato que se le ofrece absolutamente a todos los clientes de Ferronor con exactamente todas las condiciones establecidas en el reglamento Ferronor y no ha querido suscribir ese contrato. Quiere condiciones mejores, quiere un trato privilegiado. Si mi representada hubiese aplicado el reglamento F como pretendía la contraria, en este caso sí habría incumplido el acuerdo extrajudicial aprobado por este tribunal y habría discriminado respecto a todos sus demás clientes. Definitivamente no podía hacerlo. No podía aceptar lo que las demandantes solicitaban. Y la contraria sabía muy bien de la vigencia del reglamento Ferronor. La cita en la demanda muy a pie de página, pero la cita. Habla casi en toda la demanda del reglamento de F, pero ya sabía la existencia del de Ferronor. Se le indicó expresamente en las negociaciones que sus precios son los que debía aplicar obligatoriamente. No solo eso, mi representada acompañó una certificación notarial de correos electrónicos intercambiados entre las partes con 2 borradores con controles de cambio, varios de los cuales están suscritos los comentarios por el abogado contrario, todos previos a la interposición de esta demanda. Y en esos 2 borradores de contrato no existe absolutamente ninguna de las condiciones que se plantean en la demanda y los precios son exactamente todos los que están en el reglamento Ferronor. Ni una diferencia, ni la más mínima respecto del reglamento de Ferronor. 2 documentos que están certificados por notarialmente, que fueron
sacados de correos electrónicos de la época en que se estaba negociando, previos a la interposición de la demanda. Tampoco mencionó esto en la demanda porque sabía que de hacerlo su caso desaparecía completamente. También la posibilidad de instrumentalizar a este honorable tribunal para intentar mejorar su posición negociadora, que es lo único real que hay detrás de este caso. Honorable tribunal, pocos casos he visto en que sea más clara la manifiesta falta de fundamentos de una demanda. Pocos casos en que sea más evidente una necesidad de una ejemplar condena en costas. En efecto, ninguna de las conductas acusadas atenta contra la competencia. No dicen relación con materias de competencia de este tribunal, lo cual no significa, y eso voy a aclarar inmediatamente, no significa que Ferronor evidentemente tiene posición dominante en el mercado de cruces y atraviesos. Evidentemente podría eventualmente abusar de esa posición dominante si cobrara discriminatoriamente precios, si cobrara precios distintos a los de su reglamento desde que está vigente este. Pero jamás lo ha hecho. La acusación de no otorgar más cruces tiene que ver con temas ferroviarios, con temas de seguridad, con temas de la vida de los habitantes del proyecto inmobiliario y no con ningún otro tema. Y por lo demás, mi representante jamás negó la posibilidad del cruce. La contraria dijo una cosa que debo aclarar antes de continuar el alegato. Dice que habría derecho a 2 cruces porque están a más de 500 metros. La norma legal, ¿qué dice? Dice que los interesados presentarán una solicitud al administrador de la empresa y al autorizar el establecimiento de un cruce particular por la empresa, de acuerdo a la ley, estoy leyendo la ley, la respectiva empresa fijará su ubicación precisa, sus condiciones de seguridad y la suma que deberá depositar el concesionario, que en este caso está determinada por el reglamento. Esta ley era previa, no dice relación con un reglamento. La suma que deberá depositar el concesionario para llevar a cabo esta construcción. Los cargos de conservación de los cruces particulares serán de cargo exclusivo del propietario, dice la ley. Y dice, no podrá autorizarse, eso es lo que dice la ley, no podrá autorizarse por la empresa el establecimiento de nuevos cruces a menos de 150 metros en zonas urbanas y en territorios urbanos y suburbanos y menos de 500 metros en territorios rurales. No podrá autorizarse, no dice que deberá autorizarse siempre que tengan 500 metros. Eso significaría que habría obligación de la empresa de autorizar un cruce cada 500 metros en las 1000 kilómetros de la faja viva. Es decir, 2000 cruces. Definitivamente eso no es así. Y hemos visto en la fotografía anterior la forma, con forma de sombrero al revés, digamos, de la faja viva que se ve claramente en la foto aérea y se ve claramente el proyecto inmobiliario que está al lado arriba de la faja viva. Prácticamente todo en curva. Hay solo un sector, que es el que se autorizó, en que hay una razonable visibilidad para establecer un cruce y en ese sector hay que hacer obras, hay que rebajar los terraplenes de alrededor de la faja viva para que se pueda tener la visibilidad necesaria para autorizar el cruce. Y mi representada además, y lo dijo expresamente, también lo confesó así, lo declaró así el testigo Martínez en estrados, dijo que no tenía ningún problema en autorizar más cruces siempre que fueran desnivelados. Es decir, por razones de seguridad, si pasaban por debajo de la vía, en un paso bajo nivel, no habría ningún problema en otorgar más cruces siempre que estuvieran a más de 500 metros, por supuesto. Porque allí el riesgo de que no pudiera frenar un tren y matar gente, que es el problema real, no existiría. Honorable tribunal, las conductas acusadas no dicen relación con materia de competencia, no constituyen ni pueden constituir un abuso exclusorio, alguno en un mercado en que Ferronor no participa. La negativa de acceso a una facilidad esencial requiere que el que niega ese acceso tenga posición dominante en el mercado que lo niega y quiera obtener algún beneficio de competencia. Aquí no hay ninguno. Y además mi representante no negó el acceso, lo dio. Lo dio en la parte en que por razones de seguridad se podía hacer y no lo dio en aquella en que no se podía hacer. Y eso es un tema de orden técnico ferroviario. Hay acciones ante la autoridad ferroviaria para discutir si la visibilidad es o no suficiente, pero no es este tribunal el encargado de poder determinar dónde hay un cruce. Si ustedes miran el petitorio de la demanda, dice que le ordena a mi tribunal, a mi representante, establecer cruces en determinados puntos. ¿Qué conocimientos tiene técnicos este tribunal para determinar si hay razones de seguridad que permiten o no establecer esos cruces? Ninguno. Y por eso es que mi representante alegó la incompetencia. No porque mi representante no pudiese abusar discriminando precios o cobrando precios abusivos, pero definitivamente no lo puede hacer desde el momento que tiene un reglamento y lo cumple. Abuso exclusorio, por lo tanto, no podría haber porque Ferronor no participa en el mercado inmobiliario ni la contraria participa en el mercado ferroviario. Negativa de acceso tampoco. Y abuso explotativo, evidentemente, teóricamente podría haberlo.
pero no se verifica el elemento conductual de este abuso, puesto que Ferronor no ha impuesto ninguna condición contractual abusiva. Están todas en los contratos intercambiados entre partes antes de la presentación de la demanda y cumplen a cabalidad, y lo puede revisar este honorable tribunal, con lo que establece el reglamento Ferronor. No el reglamento F, el de Ferronor, que es el único que es aplicable a mi representada. No es anticompetitivo exigir garantías o precios que están expresamente contenidas en el reglamento Ferronor. Y Ferronor no impuso condiciones distintas. El año se dice, ni siquiera hay prueba al respecto contundente, pero se dice por la contraria que habría habido un correo de alguien que no tiene poder por la empresa, pero que habría habido un correo en que habrían planteado condiciones distintas. Y se dice que mi representada no terminó la negociación, se demoró mucho. La verdad, honorable tribunal, en esa época estábamos negociando el acuerdo extrajudicial y no sabía Ferronor cuál iba a ser el precio que finalmente se iba a acordar con la Fiscalía Nacional Económica. Y cuando se acordó, se le mandaron esos precios para que esos se aplicaran. Nunca impuso uno anterior, al revés, esperó a tener los precios aprobados por el tribunal para aplicarlos. Y todas las tratativas precontractuales eran precisamente muy anteriores a la existencia de este reglamento y precisamente por ello no son una imposición y mi representada jamás intentó ni quiso imponerla, sino que quiso esperar al revés a tener condiciones objetivas, transparentes y no discriminatorias aprobadas tanto por la Fiscalía como por el tribunal, y esas son las que estableció en los borradores de contrato que me remitió a la contraria y que la contraria no ha querido suscribir. No sé por qué. En las últimas versiones del contrato intercambiado entre las partes consta expresamente que lo acusado por la contraria es derechamente falso. Ferronor no condicionó el otorgamiento del cruce de los atraviesos a la implementación de medidas de mitigación de situaciones de peligro y de interacción entre la vía férrea y la comunidad, que por lo demás no tienen nada que ver con libre competencia y serían razonables. Que haya habido alguna conversación que no consta, no hay prueba suficiente en el proceso, pero sí hubo conversaciones que probablemente pueden haber habido, no lo voy a negar, como posibilidad, no como prueba, en que se le haya dicho, hay un proyecto de 840 viviendas que van a habitar más de 3.400 personas. Hay que tomar medidas adicionales. Ustedes deben decirle a su gente que hay una vía férrea que tiene que pasar. Ustedes sería razonable que establecieran, más allá de un simple cierre que está obligado efectivamente la empresa ferroviaria a construir y que siempre así lo ha hecho y así está en el contrato, sería razonable que tomaran medidas adicionales para evitar el riesgo de que un niño caiga a la vía férrea y que sea atropellado. Eso puede que se haya conversado, pero no se impuso en el contrato, no se exigió y no están los textos finales que están acompañados de autos y que son pruebas y no fueron objetados por lo demás por la contraria. Y que tienen comentarios de la contraria. Y tiene precios establecidos en cuotas y con exactamente las tarifas fijadas en el reglamento Ferronor. Estas peticiones que no fueron exigencias parecían razonables, no tenían ni habrían tenido la aptitud causal de afectar la libre competencia del mercado, ni tampoco tendrían nada que ver con un eventual abuso, ni con interés de explotar una posición dominante, sino simplemente de proteger la vida de los habitantes de un proyecto inmobiliario y además de evitar que fueran engañados diciéndoles, no, aquí nunca ha pasado un tren, nunca va a pasar un tren, compren tranquilos este proyecto, en circunstancias que es altamente probable que pase y hay una vía férrea construida en la que pasan elementos ferroviarios. Que eso se le diga a los habitantes futuros parecería razonable, parecería justo, parecería adecuado, pero no tiene nada que ver con la libre competencia, ni tampoco es algo que Ferronor pueda exigir, ni haya exigido. Veamos los puntos de prueba. El punto de prueba número 1, se refiere al mercado relevante. El mercado no está mencionado en la demanda, pero obviamente pueden ser solo dos. O el mercado inmobiliario, respecto de la negativa de entregar cruces, o el mercado de los cruces y atraviesos particulares ferroviarios. Obviamente, mi representada solo podría abusar en el mercado en que participa, que es en el de ferroviario, y por lo tanto podría abusar cobrando precios discriminatorios o abusivos en ese mercado. Pero no lo hizo, precisamente porque tenía un régimen tarifario objetivo, transparente y no discriminatorio, y ese es el que aplicó, es el que quiso aplicar, y el que no le gusta aparentemente a la contraria. Y respecto del punto de prueba número 2, que se refiere a 3 puntos. Efectividad de que la demandada ha exigido medidas de mitigación de situaciones de peligro y de interacción entre la vía férrea y la comunidad.
En el último borrador no hay ninguna exigencia al respecto. En los dos últimos borradores intercambiados entre las partes no hay ninguna exigencia al respecto. Se plantea que hubo alguna conversación del dueño de la empresa telefónica o por Zoom, pero que no está aprobada en el expediente, y que si lo hubo tampoco tiene nada que ver con un abuso explotativo de posición dominante. Justificación de efectos en la competencia. Ni se probó, ni se justificó, ni se señaló cuáles eran los efectos contrarios a la libre competencia de esta conducta que tendría que ver con los mercados de cruce y atraviesos particulares ferroviarios. Nunca fueron impuestos los borradores de contrato de autorización, es una materia propia de la regulación sectorial y no de libre competencia. La sugerencia al respecto de haber existido en tratativas preliminares muy anteriores a la existencia del reglamento, cosa que no se probó, habría sido razonable y además no habría tenido que ver relación alguna con la libre competencia en los mercados. Esos son los puntos de prueba 2A y 2C, que se refieren a la supuesta exigencia de medidas de mitigación de situaciones de peligro, medidas de mitigación que es razonable que existan en un proyecto inmobiliario, pero que no mi representada ni exigió ni podría exigir. Efectividad de que la demandada exigió que asuman el cierre de la franja vía ferroviaria, eso es totalmente falso. En los borradores del contrato queda claro que así no ha sido. Que se le haya planteado tal vez que sería razonable poner barreras más completas, más seguras que el simple cierre de la franja ferroviaria, que es a lo que está obligado y lo único que está obligado Ferronor, en ningún caso implica una imposición y tampoco fue probado en el expediente. Y que haya exigido el pago al contado. La verdad es que eso no ocurrió. Perdón. El pago al contado, la autorización del derecho de los usos de los 6 atraviesos y el cruce particular. Hubo un borrador que no recuerdo de dónde emanó, en que se planteó una opción de pago al contado con una tasa de descuento, tal como establece como una opción el reglamento Ferronor. El reglamento Ferronor establece que se puede pagar en cuotas o al contado con una tasa de descuento. En algún borrador previo a los últimos, en que ya no está, se planteó con la tasa de descuento. Y la contraria dijo, no, yo quiero pagarlo en cuotas. ¿Y saben qué es lo que hizo? ¿Saben lo que ocurrió realmente? Que en el borrador de vuelta llegó en cuotas, pero con la tasa de descuento. Es decir, se pretendía que se cobrara el monto descontado dividido en años, en cuotas. Y no el monto total sin descuento, porque obviamente si se paga en cuotas no hay tasa de descuento. Y ahí se retrucó de vuelta con control de cambio, está acompañado los borradores con el control de cambios de las partes que estaban negociando, se devolvió con el pago en cuotas, pero sin el descuento, es decir, el pago que corresponde de acuerdo al reglamento Ferronor. Y esa es la última versión que remitió mi representada, a la contraria respecto de la cual hasta este momento no ha tenido respuesta alguna. Y que no contiene ninguna de las condiciones que se señalan en la demanda, ninguna de ellas. Y ese es un documento que está acompañado de los actos, que es previo a la demanda y que ha sido reconocido, que no ha sido objetado por la contraria. El punto de prueba número 3 habla de justificación y efecto en la competencia de las conductas acusadas de las cuales no hay discusión de hecho, fáctica. Es claro que mi representada autorizó un cruce y no 2. Y es claro que los cobros que están en los borradores de contrato son los que establece el reglamento Ferronor. ¿Por qué concedió un solo cruce mi representada? Porque en el primero, que es donde se autoriza, hay alguna visibilidad, aun cuando hay que hacer algunos recortes para que la visibilidad sea suficiente. En el otro punto solicitado está en plena curva y no hay visibilidad suficiente. Los trenes, la declaración del testigo Martínez lo deja muy claro, requieren más de 200 a 300 metros para poder frenar y no hay posibilidad alguna de que frenen si hay un auto, un niño, alguien en las vías férreas. El tren no puede frenar, no alcanza a frenar y si hay una curva y se encuentra con esto, simplemente vamos a tener una tragedia. Y por eso es que no se autorizó el segundo cruce y no hay ninguna razón de competencia para no autorizar más. Si piense, honorable tribunal, que mi representada cobra por los cruces y cobra anualmente. Le conviene que haya más cruces si es que estos no pusieran en riesgo ni el tránsito ferroviario ni la vida de las personas que van, de las montones de más de 3.000 personas que habitarían este proyecto inmobiliario, que por lo demás, tal como se dice que no hay tren, tampoco hay proyecto inmobiliario. Hace muchos años que se habla del proyecto inmobiliario y no hay ninguna casa construida. Es un tema de libre competencia determinar dónde puede ir un cruce y dónde no puede ir un cruce ferroviario. Podría discutirse, si es que mi representada participara en el mercado inmobiliario, que no lo hace, si la negativa absoluta de acceso pudiese implicar o tener algún efecto en libre competencia. Pero en ningún caso establecer un cruce que permite el cruce en el lugar que es seguro podría afectar la libre competencia en modo alguno.
y la razón de no otorgar un segundo no puede tener ninguna racionalidad de abuso anticompetitivo. La única racionalidad es perder un ingreso a mi representada para asegurar la vida de los habitantes del proyecto inmobiliario y la seguridad de la vía férrea. Obviamente, hay un interés personal también de Ferronor, porque a Ferronor no le interesa estar metido, y salía en los diarios, diciendo que un tren suyo atropelló a alguien. Pero la principal prioridad es proteger la vida de los habitantes del proyecto inmobiliario, que parece preocupar más a Ferronor que a la contraria. Punto de prueba número 3, ¿qué dice? Justificación efecto de la competencia, la negativa de conceder más de un cruce y los cobros por concepto. ¿Qué dice los contratos acompañados al expediente? ¿O a quién deberá acompañar la póliza de garantía de ejecución inmediata, la que dice el reglamento? ¿Por qué monto? Dice por el monto que corresponde a conformidad del procedimiento, autorizaciones, bla, bla, reglamento Ferronor autorizado. Al lado, cuando se habla de garantías, ¿qué dice el reglamento Ferronor? En caso que no exista vía férrea, la boleta será de un 5% o de un 10% dependiendo del caso. Cuando hay vía férrea, será de un 10%. En este caso hay vía férrea, no cabe duda. Ustedes vieron las fotos, la vía férrea está. No es un proyecto de vía férrea, una vía férrea que está construida. Efectivamente, solo transitan por ella esporádicamente algunos elementos de transporte ferroviario, pero no hay una línea todavía ferroviaria permanente. Pero obviamente, cuando se autoriza para un proyecto ferroviario un cruce, es un cruce pensado en el largo plazo. Estamos hablando de 25 años en la autorización y cuando pasen los trenes se va a aplicar ese mismo reglamento. Punto de prueba número 3. O sea, en definitiva, ¿qué dice el reglamento? ¿Qué dicen los borradores de contrato? Que se aplicará, lo dice expresamente, se aplicará las tarifas del reglamento, ni siquiera, o sea, lo dice en general. No solo dice las tarifas cuando están en la cláusula de precios, sino que aclara que esas tarifas son las del reglamento y que esas son las que se aplicarán. Y no podía ser otra cosa. Un único cruce. Aquí el mercado afectado no es el de los cruces y atraviesos en el cual mi representante tiene poder de mercado, sino el mercado inmobiliario en el cual mi representante no participa, no tiene poder de mercado alguno del cual pudiera abusar, razón suficiente para descartar esta supuesta conducta abusiva de ganar menos dinero por no dar más cruces por parte de Ferronor. La única razón para hacerlo es de seguridad de la vía, es ferroviaria. No podría ser un abuso de posición dominante exclusoria del mercado inmobiliario en que mi representante no tiene poder de mercado o no participa. Con eso, en consideración, esta conducta debe ser absolutamente descartada por ese solo hecho. Pero además, como muy bien se dijo en la relación, tampoco se satisfacen los requisitos de una supuesta negativa de contratación o negativa de acceso a una facilidad esencial, porque mi representante no tiene posición dominante, ni siquiera participa en el mercado, no hay ningún análisis económico que hacer, no tiene ni un 0% de participación de mercado en el mercado inmobiliario. No se ha acreditado que el comportamiento del competidor es susceptible de ser calificado como una negativa. Estoy hablando de los requisitos que la jurisprudencia de este tribunal ha dado para las negativas de acceso o negativa de contratación. No hay negativa, se otorgó el cruce. Solicitado se otorgó 1 y no 2, pero se otorgó. Por lo tanto, el acceso a la facilidad esencial existe. Que aquella negativa afecte sustancialmente la capacidad competitiva del supuestamente afectado, no hay ninguna prueba en el expediente que ello ocurra. Y que no exista una justificación objetiva de la conducta. Esos son los requisitos que ha dado este tribunal. Hay justificación objetiva de la conducta, la curva que la vieron en la foto. No hay poder de mercado, no hay negativa, no hay prueba de que haya afectado la capacidad competitiva del proyecto inmobiliario, que usted podía pasar sin problema por un cruce a nivel y podía construir otro cruce desnivelado si hubiera querido invertir en ello, pero no quiso. Y eso no es un problema de libre competencia, que no quiere invertir. La exigencia de un cobro de tarifas y carece de justificación económica al ser significativamente superior a las del reglamento F. Eso dice la demanda, que sean superiores al reglamento F. Las tarifas son las del reglamento Ferronor, que son, tal como reconoció mi ilustre contradictor, muy parecidas a las del reglamento F, no son idénticas, son distintas. Si hubo, cosa que no hay prueba en autos, una carta del año 2019, mucho antes del reglamento Ferronor, en que se plantearan precios distintos, eso nunca se impuso, nunca se quiso imponer por Ferronor, al revés. Ferronor quiso esperar a tener sus tarifas y esas son las que estableció y esas son las que la contraria no ha querido aceptar, probablemente porque no tiene un proyecto inmobiliario en marcha, no lo sé. De hecho, Ferronor no ha recibido ningún beneficio anticompetitivo por las supuestas conductas que se le acusan. Punto número
4. Ferronor no percibe ningún beneficio económico anticompetitivo porque lo único que ha pretendido cobrar es lo que dice el reglamento de Ferronor. Nunca ha cobrado nada distinto. De hecho, si hubo alguna carta, si hubo alguna conversación en el año 2018-2019, eso nunca se aplicó a nadie. Y de hecho, lo que ocurrió fue al revés, que se esperó a tener el acuerdo con la Fiscalía aprobado por el Tribunal y ahí se establecieron las tarifas definitivas a cobrar a Huaquien. Acceder a un único cruce particular de los dos solicitados reporta a Ferronor una pérdida. ¿Qué interés anticompetitivo, abusivo, explotativo podría tener Ferronor en no dar más cruces si es que pudiera hacerlo? Si es que ferroviariamente fuera factible hacerlo. Ninguno. La única razón para negarlo es el interés público, la seguridad del tránsito ferroviario y la vida de las personas que transitan en el sector de Huaquien. ¿Cuál es la verdadera motivación de los demandantes en este juicio? La verdadera motivación es que pretendieron instrumentalizar este procedimiento para aumentar su poder de negociación y para obtener condiciones más ventajosas que las que correspondería si se le aplicara el reglamento Ferronor como a todo el mundo. Y como mi representada está obligada, desde que suscribió ese acuerdo, a hacer. No puede hacer otra cosa, ni aunque quisiera. Ni aunque quisiera ya, para que no me moleste, para que no me demande, le doy mejores condiciones, ahí me podrían demandar por incumplimiento del reglamento Ferronor. Y ya deberían acoger la demanda, porque si mi representada no cumpliera el reglamento, podría ser acusada. Las demandantes lo que buscan es que el honorable tribunal resuelva un conflicto de interés privado. Quiere mejores condiciones, quiere más cruces y quiere más cruces a nivel porque no quiere invertir en hacerlo bajo nivel. Esa es la verdad de las cosas. Y la amenaza de las terribles y muy grandes sanciones que pueden emanar de este tribunal es lo que quiso usar para conseguir aquello. Que mi representada, ante el susto de una demanda ante este tribunal, estuviera dispuesta a arriesgar la vida de personas aceptando más de un cruce. Que era realmente, ahora en el alegato, como sabía que no tenía mucho futuro, esa alegación no lo ha planteado mucho, pero en la demanda es de lo que más se habla. Las demandantes lo que pretenden es torcer la realidad de las cosas para dotar de una apariencia anticompetitiva o una discusión totalmente ajena al derecho a la libre competencia. Y no es que sea ajeno porque mi representada no tenga poder de mercado, sí lo tiene en el mercado de los cruces y atraviesos. Y porque lo tiene, firmó el acuerdo extrajudicial y porque lo tiene en los contratos acompañados a autos, reconocidos, no objetados por la contraria, se atuvo absolutamente a lo que establece el reglamento. Incluso, si hubo aquellas conversaciones sobre medidas de mitigación adicionales, sobre poner en el contrato las condiciones, en el contrato final la parte contraria no quiso ponerlo, no está. Porque mi representada sugirió aquello porque era razonable, pero no lo podía imponer. Y no lo impuso. Y la prueba de que no lo impuso es que no están los borradores de contrato. La verdadera motivación es esta. Aquí están los borradores de contrato con controles de cambio, con notas de don Juan Pablo Lorenzini, Francisco Martínez, los dos mencionados en estos alegatos, en que se establece el pago de anualidades, pero en la cantidad, en cuotas anuales. Efectivamente había en un primer borrador un pago de 6.694,92, que es el pago al contado con tasa de descuento. Se rayó y se dijo, no, lo quiero pagar en cuotas, pero la contraria, las cuotas las puso con la tasa de descuento, es decir, dividió el monto con tasa de descuento por el número de años, en circunstancias que eso no correspondía, y mi representado tuvo que volver con con una nueva versión en que se ajustaban los precios al pago en cuotas establecido en el reglamento. Ferronor, ni un peso más y ni un peso menos, honorable tribunal. Y de hecho, en el reglamento, si ustedes ven en los controles de cambio, en ningún caso, dice el borrador de contrato, podrán requerirse pagos adicionales, boleta de garantía o cauciones de ninguna especie, salvo las expresamente previstas en este contrato en el procedimiento de autorizaciones para atraviesos y cruces contenido en el acuerdo extrajudicial celebrado entre Ferronor y la Fiscalía Nacional Económica o en sus futuras modificaciones. Eso es lo que dice el contrato en las versiones finales. Hay que atenerse, es decir, si incluso me equivoqué y se me olvidó algo, lo que manda es el reglamento, dice el contrato. Y dice el contrato también en una cláusula, que está citada en la observación a la prueba, que todas las tratativas previas, que esto será el acuerdo completo entre las partes y que todo lo que se haya conversado antes no tiene ningún valor, como corresponde y como se suele ocurrir en una negociación compleja de un contrato. 2 minutos, señor. Perfecto, señor presidente. ¿Cuál es la prueba rendida? Mi representada nada debía probar, pero lo hizo, con prueba documental, testimonial, probó la falsedad de todas las acusaciones de la contraria y demostró que se atuvo estrictamente al reglamento Ferronor y sus cobros. ¿Y qué probaron los demandantes? Únicamente acompañaron algunos correos intercambiados entre las partes relativas a negociaciones precontractuales sobre los derechos de cruce y atraviesos, y corresponden a tratativas preliminares
que por lo demás tampoco se han acreditado que haya sido la posición final, o sea, se acreditó que no fue la posición final de Ferronor y tampoco se acreditó que haya sido la inicial de muy anterior a la existencia del reglamento. Pero en todo caso, nada de ello fue considerado en las últimas versiones del borrador de contrato de autorización, que son bastante anteriores a la interposición de la demanda de autos. Y eso basta para demostrar que la intención de la contraria no dice relación con la defensa de la libre competencia en los mercados, ni dan cuenta de ningún abuso de posición dominante. De hecho, la prueba instrumental, que es la única que acompañó a la contraria, trataba de materias que no son controvertidas, que estaban incompletos, carecían de los antecedentes mínimos para determinar su autoría y procedencia y acreditan que nuestra representada ha cumplido plenamente el reglamento de Ferronor. En cambio, esta parte que hizo acompañó las últimas versiones del borrador de contrato en una versión certificada notarialmente que constaba, o sea, que era exactamente el documento acompañado a un correo electrónico y que también está acompañado en la certificación notarial, cosa que la contraria no hizo, y que demuestra que todo el contenido del contrato, puede revisarlo con todo cuidado el honorable tribunal, en ninguna parte de estos borradores de contrato intercambiados antes de la demanda existe ninguna de las supuestas conductas acusadas a mi representado, que además no tendrían la potencialidad de afectar la libre competencia ni de significar ninguna explotación abusiva por parte de mi representada. En ninguna de sus estipulaciones aparece... ¿Concluyó su tiempo, señor abogado? Perfecto. Por todo lo anterior, al Honorable Tribunal de Defensa de la Libre Competencia solicitamos rechazar la demanda en todas sus partes con expresa condena en costas. Muchas gracias, señor. Muchas gracias. ¿Rectificaciones de hecho? No hay... ¿Consultas de los señores ministros? Sí, gracias, presidente. Para Guayquén, quería saber en qué etapa está el proyecto inmobiliario hoy día. El proyecto está aprobado ambientalmente y no se ha ejecutado precisamente porque mientras no se resuelva el problema de los cruces es cómo se trabaja. Pues además, la ejecución del proyecto, perdón, voy a hacer una explicación previa. La ejecución del proyecto requiere, por ejemplo, en la etapa de construcción, las corrientes fuertes, electricidad. Y las corrientes fuertes exigen resolver el paso porque reconocemos que esa faja vía es ajena. Y entonces tiene que resolverse y por lo tanto la ejecución del proyecto está pendiente. Ahora, estamos en el tiempo todavía de vigencia de la evaluación ambiental que se obtuvo y hemos intentado resolver. Sobre lo clave de la aprobación de los cruces para el proyecto, ¿tienen que estar aprobados todos los cruces a nivel para que sea factible o basta que acepten la oferta de Ferronor de un cruce? Nosotros, como lo dije en mi alegato, en un momento para llegar a acuerdo, estuvimos dispuestos a que fuera un cruce. El punto es que las exigencias adicionales complicaban el cierre de la negociación. Perdón, la exigencia de poner un disco padre y una cruz de San Andrés. Y el cierre de la faja vía, que además como el frente es grande, eso es mucha plata. Y les correspondía a ellos. Gracias. Por concluida la vista de la causa. Muchas gracias. Muy buenos días. Gracias.